Bendiciones del Dios Todopoderoso. Hoy, como siempre, vamos a seguir compartiendo la palabra del Señor. Estaba hace un momento invocando el nombre del Señor y sentí una poderosa presencia del Señor. Y me llegan me llega a mi cabeza, a mi mente, a mi corazón, varias palabras que yo quiero compartir en este momento. A propósito de que ayer yo me hacía una pregunta de quizás hermanos que de alguna forma le predican el evangelio, congregaciones que a veces salen a la calle y escuchan una palabra, le anuncian la palabra del evangelio, pero a veces no encuentran la forma o no saben cómo descubrir el lugar correcto donde congregarse. No encuentran el lugar correcto donde congregarse. Y aquí es una de las regiones a veces donde tú haces un culto, llama a la persona, les anuncia el evangelio y no te hacen caso. Y ese es un gran problema. Yo entiendo que ese es un gran problema y yo quiero hablar precisamente de eso, de ese rechazo que se ve dentro de lo que es aquellos que no conocen a Dios. Cuando los cristianos a veces le predicamos y ellos no nos hacen caso. Incluso dicen que nosotros no tenemos credibilidad y comienzan a blasfemar en el nombre de Dios. Yo quiero para ello darle lectura rápidamente aquí lo que dice el apóstol San Pablo aquí en la carta a los Hebreos. En su capítulo 5 dice, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, dice: porque todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante Dios, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados. Él puede mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, por causa de la cual debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Vemos ahí claramente en esa palabra que terminamos de darle lectura, cómo el sacerdote, mira, según la ley, el sacerdote era el que estaba escogido por Dios para presentar sacrificios y ofrendas por el pueblo. Era una especie de intermediario, de intercesor, aquel que era escogido por Dios para alimentar al pueblo mediante la palabra. Y era un sacrificio permanente y continuo. Con la venida de nuestro Señor Jesucristo, pues entonces ese estilo de ritos y ceremonias que se practicaban en la ley, en el pueblo de Israel, pues fue traspasado de una forma diferenciada y ya todos, de alguna manera, cuando Dios nos llama, pues pasamos a ser todos sacerdotes y tenemos responsabilidades y la misión encomendada de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pues el que no enseña la palabra, pues de alguna forma tiene que dar testimonio al mundo de que Cristo vive en él y debe predicar el evangelio con su conducta, con sus acciones, con su comportamiento, etc. Pero específicamente hay 5 ministerios que son unos pilares para el establecimiento del reino de Dios en la iglesia, que son los pastores, los evangelistas, los profetas, los maestros, los apóstoles, etc. Y sobre esa base yo quiero hablar específicamente de lo que está ocurriendo en el pueblo del Señor, a raíz de que Dios ha venido hablando precisamente para que restaurar a su pueblo, para levantar a su pueblo, y nos ha mandado a buscar su rostro, a orar, a interceder, a ayunar y todas estas cosas, a hacer sacrificio delante de Él, para que la voluntad de Él se establezca en nuestras vidas, nos ordenemos y podamos ser ejemplo a aquellos que no conocen al Señor. Entonces, en vista de eso, por ejemplo, en Efesios 5 también el apóstol San Pablo dice: someteos unos a otros en el temor del Señor. Habla de una sujeción y una entrega, de que todos debemos sujetarnos en amor unos a otros. Eso me está hablando a mí del principio de autoridad y de unidad. Entonces, primero de Pedro 2, 13 y 14 dice: por causa del Señor, someted a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Estoy hablando en el plano humano y natural, que tampoco pasa del plano de que la iglesia debe de no someterse a ese orden establecido por Dios humanamente. Y si de humanamente se trata, pues entonces nosotros como iglesia somos una institución que debe regirse por principios, por normas, pero que jamás esas normas, esos principios y esas reglas deben estar divorciadas de lo que la Biblia dice, que es donde entra el gran problema, donde muchos han creado sus propias normas, sus propias leyes y han sacado a Dios de sus concilios, de sus organizaciones, de sus instituciones, y cuando Dios les envió un profeta, entonces lo rechazan y lo echan, le dicen: tú no perteneces aquí, tú no cabes aquí. Pero vamos a ver
aquí y vamos a analizar un poquito los orígenes de cómo nace la iglesia en los primeros siglos. Según mi análisis, pude darme cuenta de que la iglesia en los primeros siglos tuvo una gran expansión y una gran extensión en el mundo de entonces, que era el Imperio Romano. Y habla de los primeros 50 días después de que Jesucristo, ¿verdad? Cuando los apóstoles fueron revestidos del poder y la autoridad del Espíritu Santo, hubo un gran impacto que produjo ese revestimiento de poder en ellos, y fue que ellos dejaron de esconderse, dejaron de tener miedo. Entonces ellos pudieron entender y comprender la misión a la cual Dios les había llamado, que era la de predicar y anunciar el Evangelio. Dice las Sagradas Escrituras que cuando ellos fueron al aposento alto, un gran estruendo, como el viento huracanado que sopló en aquella casa donde estaban, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Entonces pudieron experimentar lo que son las manifestaciones del poder y la gloria sobrenatural del Dios viviente. Entonces, para predicar el Evangelio a toda criatura es necesario nosotros revestirnos del poder, porque el Evangelio no consiste no solamente en palabras, sino en poder. Y ese es un problema que ha venido ocurriendo dentro de lo que es la feligresía, dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, que no han podido descubrir el secreto de cómo revestirse del poder, y es una falta de obediencia, de sumisión y entrega, y eso se califica como una desobediencia. Por eso cuando a los apóstoles, en un momento cuando estaban siendo preparados por Jesucristo, el Señor les permitió que ellos fuesen avergonzados en un momento donde intentaron sacar un demonio. Dice que el demonio no salió. Entonces ellos le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos sacarlo? Entonces él le respondió: porque este género no sale sino con ayuno y oración. Óigase bien, óigase esto. O sea, me está hablando de que el sacerdote continuamente tiene que hacer sacrificio, sacrificio que no es como se hacía en la ley, sino que hoy día los templos, nos reunimos, cada uno tiene alabanza, tiene salmo, tiene himno, hace sacrificio de labios, presenta su cuerpo vivo en ayuno y oración. Ese tipo de sacrificio que estamos llamados a hacer, o sea, para quebrantar nuestro egocentrismo y nuestro yo interior, y dejar que Él tome el control y la rienda de nuestro ser, para que podamos ser instrumentos en sus manos. Por eso muy pocas veces algunos lo hacen. Entonces, la consecuencia fue que en aquel entonces la iglesia dejó de tener miedo y esconderse, y entendieron la gran misión y fueron revestidos de poder. O sea, el poder es lo que va a traer en nosotros, que nos va a quitar el velo y nos va a quitar lo que es espíritu de división y ese espíritu de control, ese espíritu de manipulación y todo ese egoísmo y todas esas herramientas que el enemigo ha creado en medio de la iglesia para que no nos unifiquemos en la misión. Entonces, este grupo de creyentes en la antigüedad, en los primeros siglos, manifestaban el poder, repito, el poder sobrenatural. Se movían en lo sobrenatural y en lo natural porque estaban organizados. Jesús le dio una gran promesa. Ellos le dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. O sea, Dios ha sido la voluntad de Dios de que su poder, su manifestación y su gloria y sus señales siempre estén evidentes en nuestras vidas de manera permanente. Pero han habido momentos de crisis, han habido momentos de distanciamiento, han habido momentos donde como que se ha apagado la luz del Evangelio, se ha apagado la llama, se ha apagado el poder, y eso responde precisamente a la falta de obediencia. Dice: con la predicación de los apóstoles se dio algo que fue lo siguiente: la semilla de la palabra de Dios dio frutos. Vemos hoy que tú te cansas de sembrar la palabra en muchas congregaciones y eso no da ningún fruto. Y tú te preguntas: pero ¿cuál es el problema? El problema, yo te lo voy a plantear más adelante, es que no se está obedeciendo. Por ejemplo, cuando tú analizas los evangelios, precisamente en el libro de los Hechos, tú te das cuenta que en el primer mensaje de Pedro se arrepintieron 3,000 personas y fueron bautizados tras el sermón que él soltó en un día. Y pronto fueron aumentando y llegaron a 5,000. Por ejemplo, en aquel entonces uno de los imperios que predominaba, el imperio romano, era el que predominaba, repito, eran gente pagana que adoraban a una multitud de dioses que eran contrarios al Dios que adoraba la iglesia. Entonces, a veces adoraban hasta el mismo emperador. Entonces Roma vio que el cristianismo alcanzaba algún prestigio, alcanzaba alguna credibilidad, y sus divinidades estaban en peligro. Entonces
Para ello utilizaron siempre lo que es la calumnia, lo que es el rencor, la división, la persecución y todas esas cosas que hoy comúnmente en la era actual, en la era moderna, eso se manifiesta, pero quizás muchos no logramos descubrir cómo se manifiesta esa gran división y todas las estrategias que el enemigo trae para dividir el pueblo del Señor y se desenfoquen de la predicación del mensaje del Evangelio y de buscar el rostro de Dios. A veces quizás no lo vemos manifestarse a través de las autoridades gubernamentales, pero sí se manifiesta en medio de nosotros mismos. Y la gran estrategia de Satanás es dividir los mismos hermanos, y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, una de las instituciones o de los lugares donde real y efectivamente se hacían estas grandes estrategias era el Coliseo Romano. El Coliseo Romano era símbolo de poder de Roma y de los valores de la sociedad romana, que era, por ejemplo, ávida de juego y de un sinnúmero de perversiones, de perversiones sangrientas, donde fue uno de los escenarios del martirio, donde se mataban a los cristianos. Era el mayor, ¿entiendes? El único anfiteatro del imperio, y en el que se arrojaba a los cristianos a los leones. Hoy quizá no tenemos un anfiteatro, no tenemos una persecución por parte de los políticos, no tenemos alguna obstrucción, pero sí hay una gran obstrucción que está ocurriendo a lo interno de la iglesia, ¿verdad? Hoy a nosotros no nos echan en la boca de los leones, pero sí hay leones que están dentro de hermanos, que son los que permiten que nos comamos uno con otro. Entonces eso hay que hablarlo. Entonces, los cristianos de los primeros siglos lograron tuvieron una gran persecución, pero aquella persecución le llevó en un momento a doblegar a los cristianos, a doblegar su fe. No. Por el contrario, aquella persecución los fortaleció en la fe y eran fortalecidos unos a otros por medio de la oración, y los condenados eran asistidos por los demás y lo ayudaban y lo animaban y también le llevaban alimento. Cuando uno era condenado, ellos procuraban la forma de ayudar a esos hermanos que estaban siendo perseguidos, y lo oraban por ellos y compartían con ellos. Hoy nosotros no tenemos esa persecución abierta, pero hay una persecución a lo interno de la iglesia que debe ser rota. Cuando un pobre en aquel entonces, estoy hablando de la iglesia, moría, ellos lo ayudaban a los huérfanos y a las viudas, y no solo se auxiliaban en la adversidad, sino que la caridad era una prueba permanente de su fidelidad a la llamada de Cristo. Como verdaderos hermanos, se ayudaban en el camino de la santidad. Se ayudaban en el camino de la santidad. Y tú hablas de eso, del tema de la santidad en medio de las iglesias, a ti te sacan. Eso es una oposición a la voluntad agradable y perfecta de Dios. Por ejemplo, un ejemplo de los cristianos es que esto despertó admiración. En aquel entonces, toda esa unidad y todo ese poder y toda esa gloria y ese prestigio que cobraba la iglesia en aquel entonces, eso despertó admiración por los judíos y los paganos, que cumplían con sus deberes, que ellos también, estos cristianos, cumplían con sus deberes, humanamente hablando, como ciudadanos. Eran perseverantes en la doctrina de los apóstoles, oraban, ayunaban y celebraban todos juntos. Vemos hoy que todo esto está ocurriendo, pero la iglesia no está despertando ninguna admiración por los paganos, por la gente que no conocen a Dios. Y por eso repito, como dije en la parte introductoria, lo que hacen es que se rechazan el mensaje, porque quizás no estamos reflejando la imagen, ni la sustancia, ni el poder, ni la gloria de Dios. Y eso responde a un problema a lo interno de las hermanos, de las congregaciones y del pueblo del Señor. Entonces, el gran problema, repito, que está ocurriendo es la falta de unidad. Entonces, esta unidad es lo que nos brindará la ocasión de adentrarnos en aquellos años que fueron apasionantes, en los primeros siglos, de cómo la iglesia se movía bajo el poder de Dios. Entonces, debemos de promover este nuevo estilo de unidad, esa tendencia de lo que era la manifestación y el poder de Dios, para ir en auxilio de aquellos que se están perdiendo. La fe de los primeros cristianos, cómo nos refleja a nosotros, cómo ellos practicaban su fe y cómo ellos defendían su fe frente a la sociedad pagana de su época. Hoy tú hablas con algunos cristianos y ellos lo que hacen es que se han vuelto amigos del mundo.
porque incluso ni siquiera conocen las reglas ni las estrategias de cómo son atacados por el reino de la tiniebla. En vez de a veces unificarse, en vez de ayudarse uno con otro, lo que hace es que se vuelven enemigos uno con otro y se unen al mundo. Entonces, algo que yo he visto específicamente, después que he venido a esta región, estoy hablando aquí en San Juan de la Maguana, República Dominicana, yo he visto menosprecio a los líderes, he visto menosprecio a los hombres de Dios, a los portadores de la palabra de Dios. Aquí en esta región se ha rechazado la palabra de Dios, se ha rechazado a los profetas. Entonces hay muchos hombres y mujeres de Dios que han sido víctimas del menosprecio en esta región. Gente que han sido olvidadas. Y le han dicho, tú no cabes aquí. Cuando han sido enviados por Dios y han llevado una palabra, muchos líderes, muchos pastores le han dicho, tú no cabes aquí. O incluso le dan la espalda. Y eso me pasó las otras noches cuando yo oraba con un grupo de hermanos. Y yo soltaba una palabra de Dios. Estaba lo que comúnmente nosotros le llamamos un silicio de oración. Cuando yo soltaba la palabra, y esa palabra estaba hiriendo, estaba confrontándole a ellos, porque era una palabra en el espíritu. ¿Tú sabes lo que hicieron la mayoría? Ellos agarraron como una forma de rebeldía, de obstinación y de desobediencia y de desafío. Se acostaron y me dejaron solo orando a mí solo en el lugar donde yo estaba. Entonces, eso es un espíritu de rechazo, de rebeldía, de obstinación y de desobediencia y de orgullo. Entonces, hay hombres de Dios que han sido rechazados por el sistema impuesto por los hombres, por organizaciones, rechazados por los mismos hermanos en la fe. ¿Entiendes? Repito, hombres que han sido rechazados, enfrentados por causa de la palabra de Dios, han sido abusados, moral, emocional, psicológica y espiritualmente, manipulados, usados, controlados por el diablo. Váyase bien, hay un control maquiavélico de hechizo y de manipulación en muchos líderes que todavía no quieren soltar eso. Entonces, gente, portadores de una palabra de Dios, y no se han cumplido, que ha habido oposición en medio del pueblo. Y esa oposición se llama división. ¿Entiendes? Entonces, la bendición a veces que parece retardarse y prolongarse, viene por causa de esa división. Por causa de que hay una división entre el mismo pueblo donde hay líderes que uno está jalando para un lado y otro está jalando por el otro. Que yo tengo mi ministerio y que yo no tolero la doctrina de fulano. Hasta que no se busque la unidad y se cohesione el cuerpo como un solo pueblo, como un solo cuerpo, entonces no van a exhibir ni van a manifestar el poder sobrenatural y la gloria de Dios. Entonces, Dios está llamando hoy, en estos últimos tiempos, esta nueva generación, a que deben tomar iniciativa y romper con el espíritu de división. Dios está llamando a la iglesia, a los pastores, a los ministros, para que se unan. Dios está dispuesto a levantarlos. Dios está dispuesto a restaurarlos. Dios está dispuesto a manifestar su gloria, pero Él quiere que tomen iniciativa y se unifiquen, porque hasta que no se unifiquen no va a manifestar su gloria. Dios no nos está dispuesto a levantarnos de los fracasos, pero nunca de nuestras excusas. Las excusas es de que yo no me voy a unir con fulano porque fulano cree que él es la cabeza. Entonces hay un espíritu de división donde el diablo se metió hace mucho y ya lo que quieren es brillar, de que yo estoy por encima de ti, de que yo no me voy a sujetar a ti, de que tú promueves un estilo de liderazgo desfasado porque tú no lo haces así o no lo haces asado. Cuando Dios se mete, Dios va a transformar y Dios va a cambiar y Dios va a convertir la mente de aquellos que están en su mente cauterizada y la va a convertir bajo la voluntad de Dios. Entonces, es ahí donde radica el gran problema que está ocurriendo. Dios va a sacar la mentira, Dios va a sacar la división, Dios va a sacar la traición, Dios va a sacar el engaño. Dios va a quitar ese espíritu de orgullo y de menosprecio que han puesto y han enfrentado a los profetas y a los hombres que han sido enviados. Entonces, una palabra que real efectivamente gravita. Hay hermanos que quizá quieren congregarse en algún sitio. Y a mí eso me ha dado trabajo. Después que el Señor me envió de Santo Domingo hace varios años con una palabra aquí a esta región. Y
Y el Señor me decía, yo te voy a usar en cosas grandes, voy a hacer grandes manifestaciones, voy a hacer grandes milagros. Y Dios permitió que yo visitase, el Señor me mandó a una iglesia aquí en esta región. Y cuando yo llegué, el Señor me mostró todo lo que estaba ocurriendo. Había muchísimo pecado en el lugar. Y yo traté de ser un ente de sacrificio. Yo me sacrifiqué por la gloria de Dios, pero sucedió algo en el lugar. Sucedió que los líderes que estaban dirigiendo en el lugar se me levantaron de forma tal que a lo último duré casi 7 años en el lugar. Y yo recuerdo que el líder de ese lugar me dijo: tú no cabes en este lugar, tú no cabes en este lugar, tú nunca has sido parte de mi ministerio, tú no cabes en este lugar, solamente porque le di una palabra de parte del Señor. Entonces Dios va a traer una restauración y Dios va a romper el molde de todo aquello que se opongan a su voluntad, porque a Dios no lo detiene nadie. Yo en un momento le preguntaba al Señor: Señor, ¿y es que tu iglesia no se va a levantar en esta región? Y el Señor decía: mi siervo, mi iglesia se levantará. Mi iglesia se levantará. Al decirme que se levantará era porque estaba en el suelo. Hay una oposición. Hay una oposición en esta región. Hay un espíritu de rebeldía. Hay un espíritu de brujería. Hay un espíritu de manipulación. Hay un espíritu que lo que persigue es el dinero. Hay un espíritu que ha entrado en los corazones de muchos líderes persiguiendo la bonanza, persiguiendo el dinero, persiguiendo el que dirán, persiguiendo la fama. Porque yo quiero brillar más que tú. Yo soy la cabeza. A mí fue que Dios me llamó. Yo no quiero sujetarme a nadie porque yo soy el jefe. Ya no se promueve el estilo de unidad ni de liderazgo que se promovía cuando Dios llamó a su iglesia en los primeros años. Entonces yo en esta hora vengo a decirle a muchos pastores de esta región que Dios ha hablado. Yo quiero profetizarle a esos pastores que están siendo obstáculos en la obra de Dios, que están siendo obstáculos y piedra de tropiezo para que esos hermanitos, para que esas gente que no conocen a Dios se salven, que Dios te va a quitar a ti en cualquier momento si no obedecen la voz de Dios. Dios te va a mandar a dormir, porque a Dios no lo detiene nadie. Dios va a desarraigar ese principado. Dios va a desarraigar esos espíritus que están controlando esos lugares donde tú has creído que tú eres Dios. Porque ya Dios has hablado. Ya Dios ha hablado en esta región. Y Dios ha dicho que va a mandar a dormir a muchos que no quieren someterse, que no quieren sujetarse a su voluntad, porque Dios está levantando nuevos líderes, Dios está levantando nuevos pastores, Dios está levantando nuevos profetas, Dios está levantando nuevos maestros, Dios está levantando un nuevo liderazgo bajo nuevas características, bajo nuevos designios que tú desconoces, porque tú has sido oposición para que la manifestación y la gloria y el reino de Dios se manifieste en esta región. Por lo tanto, hay una sentencia que gravita sobre ti, pastor. Hay una sentencia que gravita sobre ti y está sobre juicio. Y Dios hará lo que va a hacer en su momento por encima de ti. Dios lo va a hacer. Espíritu Santo de Dios. En este momento puedo percibir un espíritu de brujería, un espíritu de enviación, un espíritu de manifestación demoníaca que está operando en muchas iglesias. Ahora, en el nombre de Jesús, yo decreto por el dicho de mi boca que esos espíritus que están controlando la mente de esos pastores, la mente de esos evangelistas, la mente de esos maestros, la mente de esos ministros, ahora, en el nombre de Jesús, como autoridad espiritual y con la autoridad y el poder que Dios me ha delegado, yo reprendo, ato y encadeno y envío a los infiernos todos esos espíritus del diablo que mantienen cautiva, mantienen cauterizada la mente de esos líderes. Yo oro por liberación sobre esos pastores. Yo oro por transición del mando para que Dios hable a la vida de esos pastores, de esos ministros, y tengan que soltar el manto, Ruca Tarabasanda, tengan que soltar el manto y ungir a esos nuevos líderes que ya Dios ha dicho que le entreguen. Padre, mi alma te alaba. Espíritu Santo de Dios, yo oro por esos líderes. Reprendo a todos esos espíritus del diablo que han operado en oposición contra la palabra y la voluntad de Dios en esta región. Espíritu de brujería y de hechicería. Espíritu del diablo que contrarresta a través de manipulación y de resistencia
a la voluntad de Dios en la vida de los hermanos, de los creyentes. Gente que tienen bendiciones retenidas por años y a veces se preguntan, ¿y por qué yo no recibo mi bendición? ¿Y por qué yo no puedo experimentar la manifestación de los dones sobrenaturales del Espíritu Santo? Es que hay un espíritu de brujería y de hechicería inmerso en tu lugar, en esa congregación. Y el líder principal, a los líderes que Dios está usando, que el enemigo está usando, son a los mismos pastores, porque no le han permitido a Dios expandirse. Gente que han mantenido la gloria de Dios secuestrada por años. Y hoy Dios está hablando y le está diciendo, mi gloria se manifestará y hay juicio sobre ti. Puesto que la palabra dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Estás resistiendo a Dios. Y quien resiste a Dios, quien pelea con Dios, acarrea juicio. El juicio gravita sobre ti. Y he profetizado a unos cuantos. Y ya le he profetizado de parte de Dios. Donde Dios ha dicho, no entrarás a la promesa. No entrarás a la promesa. Hay muchos. Y vuelvo y profetizo. Si a ti te llega este mensaje, te profetizo en el nombre de Jesús. Que si no obedeces, no entrarás a la promesa de Dios. No entrarás a la promesa de Dios. No entrarás a la promesa de Dios. Y es posible que si te conviertes en un obstáculo igual que Saúl, es posible que Dios te corte y entres a la línea de perdición. Escapa por tu vida, líder. Escapa por tu vida. Toma iniciativa. Cuando Dios te hable, toma iniciativa y humíllate. Tú, presidente de confraternidad de pastores, promueve la unidad. Unifícate a todos los demás pastores. Unifica a los pastores y llámalo en ayuno y oración. Llámalo a congregarse, llámalo a unificarse, porque hay un poder sobrenatural que Dios está a punto de soltar en esta región. El gran epicentro del avivamiento que viene por la República Dominicana empieza por esta región de San Juan de la Maguana. Empieza por esta región de San Juan de la Maguana. Dios tiene hombres, aleluya. Dios tiene hombres preparados, solamente esperando una señal para ir en el nombre de Jesús, a levantar al caído, a dar vista a los ciegos, a resucitar a los muertos. Pero es necesario que tomemos iniciativa. Es necesario que tomemos iniciativa en esta región. Región que se le llama la ciudad de los brujos. Pero Dios cambiará el nombre. Dios cambiará el nombre de ser una ciudad mal llamada, la ciudad de los brujos, la provincia de los brujos, como la tierra de Dios. Porque Dios ha entregado el arca en nuestras manos. Dios ha entregado el arca en nuestras manos, así como en los tiempos de Obed-Edom, en los tiempos del rey David. Dios ha entregado, a Dios le ha placido entregarle el arca en nuestras manos. Dios ha entregado el arca, Dios ha entregado el poder y la presencia sobrenatural a sus ministros en República Dominicana. Y el epicentro empieza por San Juan de la Maguana. El epicentro empieza por San Juan de la Maguana. Dios mío. Yo quiero congregarme. Yo quiero congregarme. Yo quiero soltar una palabra de Dios. Dios me va a usar en esta región y yo sé que Dios tiene muchos instrumentos preparados. Pero hay oposición. Hay oposición de ministros. Hay oposición de pastores. Han rechazado la palabra. Hay orgullo, hay menosprecio, hay traición, hay ira, hay contienda. Han desobedecido a Dios, no han creído a Dios, no han retenido la palabra que Dios le ha enviado y no la han puesto en práctica. Por tanto, ya Dios decretó un juicio contra esos pastores. Hay muchos que Dios los matará. Dios hará transiciones forzosas en este tiempo, en esta región. Dios le quitará el poder. Dios traspasa la antorcha de tu mano. Dios te quita la antorcha, pastor, y se le entrega a uno que será tu sustituto. No resistas a Dios, porque como quiera la voluntad de Dios se va a establecer. La voluntad de Dios se va a establecer en esta región y su gloria será vista. Su gloria será manifestada. A ti, oveja, no resistas a los líderes, no resistas al pastor. No te conviertas en cómplice de esos pastores descalificados para que Dios también no te dé tu latazo. Líderes que solamente, hermanos que solamente obedecen a la voz de esos pastores descalificados. Pastores que ya están resistiendo a Dios y han peleado con Dios. Y Dios ha enviado ministros y Dios ha enviado profetas. Y en vez de unirse al hombre de Dios, en vez de unirse a la visión, han adoptado una posición de unirse a la visión de su líder que anda torcido, anda mal durante años. Y han rechazado la palabra de Dios porque se ha predicado una falsa autoridad donde se ha inculcado a los miembros a tener más temor al líder, a tener más temor al pastor
que a Dios. Aleluya. Esos que promueven esos falsos liderazgos, esa doble honra. El apóstol, el sacerdote, el gran pastor. Cuidado con eso. Dios juzgará entre oveja y oveja, así como dijo en los tiempos de Ezequiel. Dios juzgará entre oveja y oveja y juzgará al pastor. Jesucristo es el príncipe de los pastores. Tú no estás por encima de Dios. Dios es el que gobierna arriba en el cielo y abajo en la tierra y debajo de la tierra. Y Él viene hablando hace mucho. Este es el tiempo de la cobranza, es el tiempo del juicio. Es el tiempo de la restitución. Es el tiempo donde Dios manifestará su gloria a un nivel superior. Pero hace falta romper con el espíritu de división. El espíritu jezabélico. El espíritu de Datán. El espíritu de Coré. El espíritu de Datán, Coré y Abirán. Así como se levantaron en contra de Moisés en aquellos tiempos. Y Moisés decretó una palabra y la tierra se lo tragó a esos siervos que estaban ahí, pero que tenían un espíritu de querer no obedecer a la autoridad designada por Dios, de no querer sujetarse a Dios, porque ellos entendían que eran los imprescindibles en el reino, de que sin ellos eso no podía funcionar bien, y enfrentaron a Moisés, y Moisés oró y se lo tragó a todo. Hoy yo te vengo diciendo, arrepiéntete, humíllate, obedece a Dios, para que los juicios de Dios no caigan sobre ti. Para que los juicios de Dios no caigan sobre ti. Humíllate. A Dios no le agrada la muerte del impío, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es el tiempo de la restitución. Es el tiempo de la manifestación de la gloria de Dios. Es el tiempo donde va a haber un despertar y el avivamiento del Señor se va a dejar ver por todos los que no conocen. Entonces nosotros pasaremos el ejemplo y ellos vendrán a los pies. Cuando vean la manifestación de la gloria de Dios en nosotros, ellos van a creer y van a obedecer al Señor. Pero es necesario nosotros ser el ejemplo. Ejemplo en unidad. Ejemplo en amor, ejemplo en fe. Porque nosotros hemos llamado a ser la luz del mundo. Y una luz escondida bajo el orgullo. Una luz escondida bajo el dinero. Una luz escondida bajo la división. Jamás puede alumbrar a nadie. Es necesario un arrepentimiento genuino ante la presencia de Dios. Es necesario tapar las brechas que hay abiertas. Es necesario tapar las brechas que hay abiertas. Porque ahora se van a los cultos y en vez de dar gloria y honra a Dios, lo que comienzan es a grabarse uno con otro. Y desde que suben un video de una vez lo están subiendo a las redes. O están promoviendo su egocentrismo. Y ya uno anda por aquí, uno anda por allá, los ministerios independientes. Hoy le vengo hablando a esa gente, esos pastores que ya Dios le ha hablado y tienen ministerios independientes y Dios lo está mandando a que se unifiquen, a que busquen el consenso, a que se unifiquen como un solo cuerpo, porque Dios quiere hacer algo. Porque una casa dividida jamás prosperará. Es necesario la unidad, que los pastores se unan a los pastores, los evangelistas con los evangelistas y los profetas con los profetas. Dios está aquí, Dios nos está visitando. Y es el tiempo del juicio, es el tiempo de la cobranza, pero también es el tiempo de la restitución. Es el tiempo donde Dios traspasa la antorcha a una nueva generación.